Fíjense. El tejido muscular, uno de los problemas que ustedes tuvieron allá en el examen fue sobre tejido, ¿verdad? Aquí en el examen práctico. Identifiquen el tejido. Entonces, como era un epitelio, ustedes pensaban que el epitelio no era un tejido. Todos son tejidos. Dijimos tejido epitelial, tejido conectivo, que ahorita vamos a ver, muscular, después vamos a ver óseo, después vamos a ver tejido, todos son tejidos, ¿ok? Muy bien, entonces en específico, el tejido muscular se divide en dos grandes grupos: tejido muscular liso y tejido muscular estriado. Vamos a comenzar con el liso. Sin embargo, tanto el liso como el estriado, la fibra muscular, no voy a confundir fibra muscular con fibra de colágeno, fibra reticular, no, nada de eso. Realmente es una célula, pero que ha quedado para hasta el momento en los libros como fibra. Pero realmente es una célula, ¿verdad? La célula muscular. El núcleo es parecido al del fibroblasto, porque es alargado, con una cromatina finamente granular. Pero la diferencia es que los bordes son rojos. El del fibroblasto era puntiagudo, ausado. Ok, fíjense. Núcleo alargado, cromatina finamente granulada, y los bordes son rojos, tanto en el liso como en el estriado. ¿Okay? En el liso, la fibra muscular tiene un solo núcleo y el núcleo es central a la fibra. ¿Okay? En la coloración, con metoxilina y eosina, es eosinófila, como ustedes lo ven. Las células van a estar una al lado de la otra, pero no exactamente una sobre la otra, sino más o menos una parte de una sobre la parte de la otra, y así sucesivamente, como si fueran escaleritas. ¿Dónde vamos a ubicar músculo liso? En algunos libros, al músculo liso también se le denomina visceral. Y en mis tiempos, que no fue cuando José Gregorio Hernández, ¿okay?, se le decía involuntario. ¿Okay? Muy bien. Músculo liso actualmente. En la pared de los órganos huecos, el sistema gastrointestinal, o sea, el esófago, el estómago, el intestino, la vesícula, los pulmones, la vejiga, el uréter, la uretra, todo en eso vamos a conseguir músculo liso en la porción correspondiente a muscular. La pared de los órganos tiene varias capas. Si los órganos son huecos, tienen una cara luminar o interna y una cara externa, ¿verdad? Entonces, pero esa pared tiene varias capas. La mucosa hacia adentro, y en el centro, por decirlo de alguna manera, vamos a tener una muscular. En ese caso, la muscular es de fibras musculares lisas, en la generalidad del caso. Porque, por ejemplo, el esófago es un órgano hueco con una capa muscular
parte de la capa es de fibras musculares estriadas. Estriadas, esqueléticas. ¿Ok? Por eso que le decía que anteriormente se le llamaba involuntario, pero resulta que hay parte que no es liso por un lado y hay parte del estriado que es también involuntario. O sea, no puede decir que es involuntario el liso, porque también hay algunas porciones estriadas que son involuntarias. Muy bien. Por ejemplo, ese corte que tenemos allí, un corte de intestino. Nosotros ya vimos intestino en la práctica tanto de epitelio como en la práctica de tejido conectivo. En el epitelio vimos que tenía un epitelio simple cilíndrico con células caliciformes y chapa estriada, que formaba parte de la mucosa. La lámina propia de la submucosa de esa misma pared tenía tejido conectivo laxo. Y ahora vamos a ver que tiene músculo, una capa muscular, donde las fibras son musculares lisas. Lo que les mencionaba, la fibra muscular lisa, fíjese, está una al ladito de la otra, pero no en su totalidad, sino así como si fuera una escalerita. Muy bien. En el intestino y en el estómago, más en el estómago, porque el estómago tiene, en la capa muscular tiene 3 capas. Como mejor dicho, las fibras musculares se disponen en 3 direcciones. En el estómago. En el esófago y en el intestino solamente son 2 disposiciones, 2 capas. Cuando nosotros hacemos un corte así, ¡chas!, si la fibra está dispuesta en distintas direcciones, en el mismo sitio podemos ver fibras alargadas, que es como realmente son, fibras oblicuas por el corte o fibras completamente transversales por el corte. ¿Okay? Esto no quiere decir que la fibra sea alargada porque la vi alargada, redonda porque la vi redonda. No. Ella tiene tridimensionalmente una forma que es alargada. Pero si usted, como es alargada, como un pseudo cilindro, si usted la corta por el medio, por el centro, en disposición transversal, y la ven de así, la ven redondita. Y no es redonda. ¿Ok? ¿Por qué le digo esto? A ver un momentito, ¿no? En el corte, fíjense, en la capa muscular interna, aquí tenemos la fibra tal cual en su corte longitudinal. La estamos viendo de manera longitudinal. Pero en las otras capitas, la más interna, por ejemplo, vemos que la fibrita aquí es redonda. Lo que pasa es que ahí la incidencia del corte fue transversal a la célula. Pero como quiera que se lo pongamos, ustedes se ven que esa es una fibra muscular. Ay, yo esperando que llegaras al currículum. Estoy escuchando a alguien. Ah, está aquí. No, yo dije, bueno, dejó a los muchachos y se fue. Porque tenemos, por ejemplo, este es un corte de estómago. El estómago le dije que había 3 capas. Que se denomina muscular interna, muscular externa y la intermedia. O sea, tiene 3 disposiciones la capa muscular. Si vemos aquí en este corte que fue longitudinal a la capa externa, vemos que las fibras se ven en su totalidad, alargaditas como son. Pero cuando vamos a la parte media interna, fíjense, se ve el núcleo redondo, no se ve alargado. ¿Por qué? Pues lo estamos cortando transversalmente. Eso no quiere decir que él es redondo. Lo cortamos transversalmente y lo vemos redondo. ¿Okay? Pero si vemos bien los límites celulares, vemos que cada límite celular tiene un núcleo adentro. Es decir, que la célula sí es uninuclear. Muy bien, aquí lo tenemos un poquito más acercado. Ahora fíjense, esta otra. Esta es una fibra muscular. ¿Qué características le vemos a esta fibra muscular? Punto número 1. Núcleo característico. Pero fíjense ustedes, ¿dónde está con respecto a la fibra? Periféricamente, casi a la periferia de la fibra. No es central
como el músculo liso. 2. El citoplasma, fíjense todo lo que tenemos aquí, las estriaciones. Por eso se llama estriado. Otra cosa, fíjense, todo esto que tenemos aquí son núcleos y no vemos límites entre un núcleo y otro. Eso se debe a que no hay límites. ¿Por qué? Porque la fibra muscular estriada esquelética, que es el caso, es un sinciso. No hay límites celulares, sino una fibra con múltiples núcleos. Y el núcleo está en la periferia. ¿Okay? ¿Cómo vemos estas estriaciones? Vamos a ver si lo vemos acá. Okay. ¿Qué ven ustedes allí en las estriaciones? Ven bandas. Bandas claras y bandas oscuras. Y dentro de las bandas hay líneas. Dentro de la banda clara hay una línea oscura y dentro de la banda oscura hay una línea clara. A las bandas, de acuerdo a que le penetre o no le penetre el colorante, se le llama isocórica, la banda I, y anisocórica, la banda A. Banda A y banda I. Isocórica, si no se tiñe, pero si se tiñe, isocórica, se colorea, y AN no se colorea, la banda A. ¿Ok? Muy bien. Y le dije que dentro de la banda, esa banda, ¿verdad? La I y la A, hay unas líneas. La línea es Z. Esta que vemos acá. Y entre una Z y otra Z no está el zorro. Es una sarcómera. La sarcómera, que es la unidad funcional del músculo estriado, está constituida por 2 hemibandas y una banda A. ¿Okay? Muy bien. Entonces, eso corresponde a un sarcómera. Muy bien. Esto que tenemos ahí, realmente no se ven tan como yo quisiera, pero fíjense que son núcleos alargados también. Núcleos alargados y el bordecito es rojo. Eso es músculo, fibra muscular. Y si ustedes ven, más o menos, se notan unas especies como de estriaciones, como que si hubiesen agarrado la fibra y la hubiese dañado un gatito, ¿verdad? O sea que este es un músculo estriado. Muy bien. Pero fíjense que a diferencia del anterior, el núcleo es central. Y vemos unos espacios que son estos que están aquí como unas comitas, ¿verdad? Estos espacios que son los límites entre una célula y otra, porque la célula per se no es alargada con 2 extremos, sino que puede tener varios extremos cuyos bordes no son agudos, son más bien planos. Y una fibra puede contactar con más de 2 fibras. Y en ese contacto se produce un sistema de unión que se denomina disco intercalado. Pásame ahí. Mi vida, tomaste las llaves del cubículo. Okay. Tienes las llaves de mi vida. Muy bien. Todo lo que tú quieras. Gracias. Ahí lo tenemos. Esto es con una coloración especial para evidenciar los discos intercalares, que son complejos de unión, ¿okay? Tipo desmosomas. ¿Lo ven? Esos son discos intercalares. Miren, este es un núcleo, este es otro núcleo. Y esto que ustedes ven aquí, ¿qué usted cree que será? Ese núcleo alargado, ¿a quién pertenece? Un fibroblasto. Usted tiene toda la razón, fíjate, porque el núcleo no es central a la fibra, es alargado en punta, y el músculo, entre sus fibras musculares, como vamos a ver ahorita,
tiene tejido conectivo. Y ese tejido conectivo tiene fibroblastos. Muy bien. Ok, entonces hemos visto tres tipos de fibra, dos grupos de fibra muscular que representan tres tipos de fibra muscular. La lisa, la estriada. La estriada puede ser esquelética y cardíaca. ¿Okay? Como les dije en mis tiempos, que no fue cuando José Gregorio, fue un poco más acá, hablaban de músculo liso, músculo estriado y algo así como lo que ocurre con el epitelio de transición. Se decía que era un músculo de transición entre estriado y liso. Lo de estriado porque tenía estriaciones y lo de liso porque era una sola fibra muscular. Pero ya actualmente, después de pocos años, hay una nueva clasificación: estriado y liso. El estriado puede ser esquelético y el cardíaco. ¿Okay? Muy bien. Una plata, ¿te acuerdas? Ajá, sí. No, mi amor. Gracias. Muy bien. Ahí lo tenemos, bien. Ya esto es con metoxilina y osita. Metoxilina y osita. O sea, que se ve rosado. El que vimos fue con coloración especial, era para evidenciar los discos intercalares. Y sé que le vamos a poner el examen. Se me puede ocurrir a mí. Identifico lo señalado y a quién pertenece. Se me puede ocurrir. En ese caso, lo que estaría señalado? señalando serían los discos ¿Y a quién pertenece? al músculo ¿Ya sé? estriado, ¿no? ¿Estriado qué? Cardíaco. Cardíaco. Si pone músculo estriado está malo, Tienen que poner- porque eso no es músculo estriado. Ese es músculo estriado cardíaco. Así como aquí en el examen le pusimos un cilíndrico simple y le pusimos un cilíndrico simple con células caliciformes y chapa estriada, el que puso solamente simple estaba malo, porque ese no era un tejido, un epitelio simple cilíndrico, no era. Profesor, ¿y en este examen había que poner tejido epitelial o solamente epitelio? No, podían haber puesto solo epitelio, claro. No necesitaban poder tejido epitelial. ¿Se ponía? Si fue epitelio cilíndrico simple, al que era simple, porque le pusimos creo que al primer grupo se le puso ese, está bien. O el otro que se le puso el intestino delgado, epitelio cilíndrico simple con células calciforme chapa estriada, era ese otro. Muy bien. Según, no me crean a mí, no se vayan a reír, y si se ríen va a ser en contra de ustedes, es el músculo más fuerte de nuestra economía para nosotros en nuestro organismo, y que las mujeres tienen sumamente desarrollado. Lengua. ¿Cómo saben que las mujeres tienen la lengua desarrollada? ¿Cómo saben? La lengua es un músculo, fíjense, además de lo que hemos dicho de músculo liso, músculo estriado, también hay otra clasificación que son músculos simples y músculos compuestos, que son aquellos que están constituidos por un solo vientre, un solo conjunto de fibras, como por ejemplo el saltorio, que es un músculo que es una gran cinta, ¿verdad? O puede estar constituido por dos o más vientres, como el bíceps, el tríceps y el cuádriceps, o el lenguaceps. Porque la lengua tiene 8 músculos. 8. No, la lengua per se. Unas fibras que van para arriba, otras transversales, unas hacia adelante, otras oblicuas, son 6. Dispuestas en distintas direcciones. Esa lengua lo coloreamos con una coloración especial y vemos esto. Lo que ustedes ven de color eosinófilo son fibras musculares, y lo que ustedes ven en verde es tejido conectivo. Es ese tejido que conecta a esas fibras o a ese conjunto. ¿No ven nada? ¿Ah? ¿Perdón? Bueno, les digo, esto que ustedes tienen acá, esto son las fibras musculares, y esto que ustedes ven alrededor rodeando a esas fibras musculares, que yo lo veo como de color verdoso. Como gris. Bueno, gris verdoso. Es tejido conectivo, pero a lo que vamos.
Bueno, no se ve también, pero. No se ve también. Pues fíjense. Te dije que la lengua es un músculo constituido por varios vientres del lengua, ¿verdad? Y hay un tejido conectivo que nos envuelve a todo ese músculo. Te explico. Cuando ustedes van a comprar carne en la carnicería, ustedes ven una posta, ¿verdad? Ese es un músculo completo. Si ustedes ven que tiene un mollejo, una membrana alrededor, eso es tejido conectivo. Esa membrana alrededor de toda esa posta se le denomina epimicio, que es el tejido conectivo que envuelve a todo ese gran músculo. Después viene el individuo, el carnicero, mete por aquí, y saca, no, es decir, que tenía varios pedazos. Perinicio. El que envuelve a un conjunto de fibras. Este que está aquí es el perinicio. Este es otro perinicio. Este es otro perinicio. Este es perinicio. ¿Okay? Todo eso, lo verdoso. Lo blanco es espacio. Lo blanco es nada, me refiero al tejido, estos pocos fibras que están allí. ¿Ok? Epinicio, el conjunto todo. Para eso yo tengo que ponerle la periferia. Eso que está allí. Fíjense que más allá no hay músculo. Quiere decir que ese envuelve a todo el músculo. A toda la lengua. El que está señalado. Ese tejido conectivo que envuelve a toda la lengua está por debajo de la mucosa, del epitelio. Es epimicio. Epimicio. Micio es músculo. Epi es por fuera. El que envuelve, este es lo que le estamos señalando aquí, a un conjunto de fibras. Perimicio. Y aquí, ya va. Al lado del 38%. ¿Ah? Abajo. Vamos a ver si. Y al final. Aquí. Muy bien. Tenemos este. Tenemos este. Ok. Presentación diapositiva. ¿Cuándo me dice desde la actual? ¿Ah? Enséñale. La copita. Ah, ya. Aquí. Ese. Ah, bueno, veo. Ahora fíjense, ahí realmente no se ve bien. Y por supuesto no lo voy a poner en inglés. Esa es una fibra muscular. Una solita. ¿Te acuerdan cuando le dije qué célula es esta? Que era el fibroblasto. Eso es eso. Ese tejido conectivo que envuelve a una sola fibra se llama endomisio. Ese fibroblasto que vimos anterior representa al endomisio. El tejido conectivo que envuelve a una fibra muscular, endomisio. El que envuelve a un conjunto de fibras musculares, perinicio. Y el que envuelve a un músculo con varios grupos de fibras, el epimicio. ¿Ok? Muy bien.